Ahora sí, muy buenas tardes, señoras y señores, invitados especiales, señor Ministro de Industria, Energía y Minería del Uruguay, Omar Paganini, señora Ministra de Economía y Finanzas del Uruguay, Azucena Arbeleche, señor Ministro de Ambiente del Uruguay, Robert Bouvier, autoridades gubernamentales, integrantes del cuerpo diplomático, representantes de la industria, medios de prensa, bienvenidos todos a la conferencia ANCAP-ARPEL sobre desafíos de las transiciones energéticas. La conferencia ha sido declarada de interés nacional por el Ministerio de Industria, Energía y Minería del Uruguay. Desde ANCAP y ARPEL agradecemos al Consejo Mundial de la Energía por su apoyo institucional al evento. Informamos a todos ustedes que contamos con servicio de interpretación simultánea español-inglés e inglés-español. Ahora sí, damos paso a la apertura del evento, dándole la palabra al presidente de ANCAP, señor Alejandro Stipanisic. Bienvenido, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Es un enorme placer, un orgullo, como presidente de ANCAP y como presidente de ARPEL, circunstancialmente, recibirlos en este evento como evento secundario, evento colateral a la Asamblea de Representantes de ARPEL, que este año se vuelve a realizar en Montevideo y en forma presencial. Bienvenidos a todos los asistentes y un agradecimiento especial a los señores ministros aquí presentes que jerarquizan el evento y que muestran lo que es el compromiso del Gobierno de Uruguay con referencia a los temas que vamos a tratar: la transición energética, la sostenibilidad social, la sostenibilidad jurídica, la sostenibilidad ambiental. Tenemos que destacar que el evento va a tratar sobre la transición energética. Y la transición energética en este ámbito que nos movemos hoy es un desafío para la industria petrolera, un desafío histórico, que tiene que pasar de ese rol cuestionado, casi demonizado, a tener un papel de liderazgo, porque la industria petrolera es la que tiene la capacidad, la resiliencia, las competencias para avanzar en temas tan complejos, tan costosos y tan globales. Vamos a tener una mirada interesante más tarde con el doctor Levy sobre ese aparente contrasentido de la industria petrolera liderando una transición a energías renovables. Pero entenderlo es de vital importancia, porque la industria petrolera tiene que recuperar la licencia social para operar, porque esas capacidades tienen que estar puestas para lograr los objetivos de la transición que el mundo se ha propuesto y que son sumamente exigentes. Vamos a tener la mirada de expertos de organismos internacionales, de expertos de empresas, de representantes diplomáticos que nos van a contar qué es lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Pero también hoy vamos a hablar de ese liderazgo que tiene Uruguay en lo que es la transición energética en Latinoamérica y el Caribe, luego de una exitosa primera transición energética que se inicia en 1997 con una ley que permitió a generadores privados incursionar en el terreno de la generación eléctrica. Y eso se ha transformado en una política de Estado que ahora tiene una segunda transición energética que posiciona al país entre los actores más relevantes del mundo para proveer energías renovables. Y dentro de ese país, dentro de ese pequeño país, está ANCAP, que ha asumido el rol de transformarse a sí misma y de apoyar ese liderazgo institucional para traer inversiones de gran escala al país. Espero que la jornada sea de provecho para todos. Les auguro una interesante serie de sesiones y sin más le doy la palabra a Carlos para que empecemos con la actividad del día. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos en nombre de la Secretaría Ejecutiva de ARPEL, que para los que no sepan, somos la asociación
de empresas de petróleo, gas y ahora también energía renovable de Latinoamérica y el Caribe. Tenemos un programa muy interesante para ustedes. Les agradezco la presencia, sobre todo agradezco la presencia y la generosidad del tiempo de los señores ministros y los dejo en manos de Irene como maestra de ceremonias. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Alejandro. Ahora sí, vamos a dar inicio a la sesión ministerial, para lo cual invito al señor ministro de Industria, Energía y Minería del Uruguay, Omar Paganini. Adelante y bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Colegas ministros, con los quienes intercambiamos frecuentemente sobre todas estas temáticas. Presidente Antel, secretario ejecutivo de ARPEL, miembros del cuerpo diplomático presentes, directivos de las empresas de energía, directivos de empresas públicas que están aquí presentes. Bien, este evento es un evento para nosotros que marca un hito. ¿Por qué lo marca un hito? Porque refleja el cada vez mayor acuerdo global acerca de la necesidad de una transición energética. Que ARPEL esté embarcada en esta temática es ya de por sí relevante de lo que estamos hablando. Y vamos a ver que, como bien dijo el presidente de ANCAP, las empresas de petróleo y gas tienen mucho para hacer en esta materia y también en Uruguay. Como es conocido por todos, pero no nos cansamos de repetir, Uruguay está embarcado en un camino de sostenibilidad desde hace muchos años, con resultados que son reconocidos mundialmente. Después de desarrollo destacado en el siglo pasado, vinculado con la hidroeléctrica, en este siglo se encaró la primera transición energética iniciada en el Acuerdo Multipartidario de 2010, que nos posibilitó transformar la generación de electricidad, introduciendo en forma agresiva la energía eólica, la biomasa y luego la energía solar. En un año normal, el país utiliza de fuentes fósiles solo el 40% de la energía. El resto proviene de energías renovables. Esto no es un tema menor. El promedio mundial de este guarismo es el doble. La energía en el mundo, en un 80%, viene de fuentes fósiles. Así que como país y como política nacional, como le gusta decir el presidente, el camino de las energías renovables es un camino en el que ya estamos embarcados hace tiempo y con resultados visibles. Pero más aún, desde el gobierno de la República hemos dado pasos para profundizar este camino. Entre otros, se aprobó la Estrategia Climática de Largo Plazo, con la participación activa del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Ganadería, del Ministerio de Economía y de nuestro Ministerio, ya a fines de 2021, estrategia climática que se orienta a ser neutrales en emisiones de carbono al 2050. Además, el Uruguay ya de antes venía comprometido con los objetivos NDC en el año 2017 y a fin del año pasado se puso el compromiso con los NDC2, que fijan objetivos para las emisiones de carbono realmente ambiciosos. Tengo que destacar también en esta línea de acciones conjuntas del Gobierno, y como seguramente lo comentará Azucena Arbeleche, el país ha integrado la política ambiental a su política económica y en este sentido se han dado pasos muy concretos que ella seguramente desarrollará vinculado a la emisión de bonos atados a índices ambientales. En suma, este Gobierno tiene una política económica y productiva donde la sostenibilidad ambiental está en el centro y esto es además reconocido cada vez más a nivel mundial. Solamente un comentario para reforzar nuestro posicionamiento global. Se habla mucho en ARPEL del trilema energético, se habla de esta necesidad de dar sostenibilidad, equidad y seguridad energética. Y en este sentido, Uruguay ocupa a nivel global el puesto 14, de acuerdo al World Energy Trilemma Index, publicado en el 2022. O sea que Uruguay está en una posición destacada. Y lo del trilema no es un tema menor, porque parecería fácil ser ambientalmente responsable, pero ahí uno tiene todos los riesgos de la interrumpibilidad y de la falta de seguridad. Parecería fácil ser muy seguro, pero uno podría hacerlo con grandes
usos de energía fósil y además acceso de equidad que requiere una sociedad con instituciones, una sociedad inclusiva, integradora como tiene el país. O sea que en el trilema, estar bien posicionados, nos deja muy bien parados. Ahora bien, todo este éxito del país, en realidad, también es un enorme desafío. ¿Cómo hacemos para avanzar más? Cualquier paso que damos en un país que tiene el 40% de emisiones en vez del 80% es un paso muy exigente. Por eso nos hemos embarcado en lo que llamamos la segunda transición energética. Una segunda transición que seguro será desafiante y que es ambiciosa y que tiene a nuestro criterio 3 pilares: el de la movilidad, el de ir incorporando movilidad sostenible cada vez más, porque de ese 40% de emisiones, 2/3 son el transporte. El del hidrógeno verde y yo diría, para ser más abarcativo, de los combustibles verdes, donde Uruguay tiene una posición que puede ser una gran oportunidad. Voy a entrar un poquito más en eso después. Y después, por supuesto, la eficiencia energética como pilar que atraviesa todo esto, que tiene que ver con cada vez más lograr los mismos resultados con menos energía o mejores resultados con energía controlada, digamos. En este ámbito especial me interesa profundizar, y en eso voy a entrar un poco más, en el tema del hidrógeno verde y los combustibles alternativos y los combustibles sostenibles, digamos. Uruguay está embarcado y cree que una parte de su estrategia de segunda transformación energética es la incorporación del hidrógeno verde. Y en ese sentido hemos desarrollado una hoja de ruta que está a consideración, que está disponible públicamente, que ha recibido comentarios de muchas organizaciones, que ha sido intercambiada con los partidos políticos que tienen representación parlamentaria y que muestra que el país tiene un camino para desarrollar que además es una oportunidad para mejorar su posicionamiento internacional. Entraré un poquito más en eso, pero eso es uno de los grandes hitos vinculados con la estrategia de hidrógeno verde. Pero en esa hoja de ruta sale con claridad que tenemos básicamente 3, podríamos decir 4 grandes ventajas para esto. Y una tiene que ver con los combustibles alternativos. La primera gran ventaja es la que siempre decimos de nuestro país y que por suerte orgullosamente es una realidad, que es la seguridad jurídica, la transparencia, la trayectoria de cumplimiento de contratos, todo lo que ha sucedido además vinculado al sector financiero que nos refuerza como país que tiene un track record muy reconocido y por lo tanto también tiene acceso a costos de capital menores. La segunda es nuestra trayectoria en energías renovables, la transformación que ya hicimos, la experiencia que tenemos, pero sobre todo el potencial de multiplicar por 20 o por 30 la generación de electricidad renovable de acuerdo a los recursos disponibles y a nuestras necesidades futuras que van a ser mucho menores que eso. Y la tercera es que el Uruguay tiene, por la participación de la biomasa, por su sector agroexportador, por su sector forestal, abundante acceso a CO2 biogénico. Cuando decimos CO2 biogénico decimos CO2, emisiones de carbono, que no vienen de origen fósil, que vienen de la producción agrícola, que vienen de la producción forestal, que vienen de la producción de biocombustibles que tienen CAP, por ejemplo. Y ese CO2 biogénico combinado con hidrógeno verde es el pilar de los combustibles alternativos que pueden reemplazar 100% a los combustibles fósiles a partir de un proceso que en realidad es un proceso de industria química. Entonces, teniendo esas 3 ventajas, y la cuarta, que es más geográfica, es discutible, digamos, estamos lejos de muchos lados, pero estamos en el Atlántico, cerca de los principales mercados demandantes de estos combustibles en el futuro, que son básicamente los de Europa. Entonces, la hoja de ruta de hidrógeno verde nuestra dice, ¿hidrógeno para qué? Entre otras cosas, y capaz que principalmente, además de para transporte de hidrógeno en el interior del país, para inyectar algo de hidrógeno en la red de gas natural, sobre todo para desarrollo de combustibles alternativos, de combustibles verdes. Entonces, más que hablar de descarbonización, nos gustaría hablar de desfosilización. Vamos a ir eliminando los combustibles fósiles a partir de este CO2 biogénico y a partir también del hidrógeno verde.
Este nuevo sector de combustibles verdes abre la puerta para la reconversión de la industria petrolera y de la industria petroquímica, y por eso hago énfasis en este evento. Da posibilidades de reconversión, sumando a todo una expertise de muchos años en favor de la sostenibilidad. Y en esto, ANCAP, como empresa pública de energía, ha recogido el guante y está avanzando en varios frentes con proyectos estratégicos que incluyen, por supuesto, a su subsidiaria ALUR. Estamos en vísperas de anuncios en ese sentido. Hay un proceso de selección en marcha sobre posibles consumidores de CO2 biogénico. Creo que muestran una empresa pública que va en la dirección de sumarse a esta transformación energética con mucha decisión. Por su parte, también estos proyectos tienen un porte que requieren un destino exportador, que requieren una ampliación muy fuerte de la capacidad de generación de electricidad renovable. Y ahí vemos también a UTE como empresa eléctrica, y saludo a la presidenta que no la había visto, que está replanteando su posicionamiento como habilitadora de un ecosistema de generación distribuida. En un futuro donde habrá energía renovable de gran porte para proyectos de hidrógeno, muchas veces dedicados a ellos, porque es una a veces de las exigencias para que sea hidrógeno verde, que la energía renovable esté dedicada a ese proyecto, pero donde la sinergia con la red nacional es un tema importante que se debe trabajar y en el que estamos comprometidos y estamos avanzando y conversando muy seguido sobre esto. Finalmente, y no hay que olvidarse, una reflexión sobre el contexto global. La alta volatilidad del suministro energético del mundo, su vulnerabilidad a conflictos geopolíticos, está a la vista, lo hemos visto todos en los años pasados, lamentablemente por la guerra en Europa sobre todo. Y se podría decir, bueno, se volvieron a prender las centrales de carbón en el mundo, pero también se aceleró la necesidad de disminuir la dependencia y aumentar la diversificación y apostar a las fuentes renovables. Proceso que evidentemente lleva tiempo, pero donde uno puede ver en el debate mundial que este tema cobra más y más vigencia. Y ahí es una oportunidad para estos países del sur, países que tienen mucho más capacidad de generar energía renovable de lo que tienen que consumirla. Y también una oportunidad para los países del norte de recibir energía de otros orígenes. Países que de repente no pueden producir esta misma energía en sus propios territorios, pero si la reciben de otros orígenes, diversifican sus proveedores y bajan las tensiones geopolíticas que todos sabemos que la centralización en algunos pocos puntos calientes genera. Para terminar, y no aburrirlos, creo que en este contexto el Uruguay tiene un papel a jugar. Un papel a jugar a la interna, por ser ejemplo de sostenibilidad, lo que se llama ESG, sostenibilidad ambiental, transparencia en su gobernanza, sostenibilidad social, inclusiva, pero también un papel a jugar como proveedor y líder, o por lo menos como, porque líder para un país como nosotros sería mucho, digamos, pero sí como ejemplo de cómo se puede ir generando una nueva economía vinculada a la energía verde. Y esto es una visión de país que va más allá, que tiene el gobierno nacional, que es una visión de país que tiene mucho para mostrar de cómo se pueden hacer las cosas de manera transparente, de manera, diría yo, avanzada, tomando las oportunidades que tenemos. En una región que a veces es compleja, Uruguay es un país estable, es un país que tiene integración social, que tiene un gobierno que le preocupan las tres dimensiones, la ES y la G, que tiene políticas de Estado, y en ese sentido, por lo tanto, nuestra visión es seguir avanzando en esta dirección de un crecimiento y un desarrollo sostenible, inclusivo y, por supuesto, democrático y transparente. Así que todo esto que a veces parece muy tecnológico, en realidad termina siendo una visión de país, una visión que desde el gobierno queremos transmitir e insistir siempre. En esta dirección nos dirigimos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor ministro. Continuando con la sesión ministerial, invitamos ahora a la señora ministra de Economía y Finanzas del Uruguay, Azucena Arbeleche. Adelante y muy bienvenida.
Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Arpel, por la invitación. Muchas gracias, presidente ANCAP, Alejandro, por la invitación. Un gusto participar en este panel junto a mis colegas. Permítanme comenzar con una reflexión más general sobre el tema, basándome en el último punto con que terminó el ministro Paganini sobre los factores que tienen que ver con lo ambiental, lo social y con la gobernanza. Entendemos que el mundo está atravesando un nuevo paradigma en la forma en que se hacen los negocios, en la forma en que funcionan las finanzas, y que cada vez más las personas, y por personas entiendo los clientes, los proveedores, los consumidores, exigen más y más el producto que están demandando, el servicio que están demandando, sea responsable ambientalmente y socialmente. O sea, hay una concientización de la importancia de la sostenibilidad, tanto ambiental como social, de gobernanza en general. Y eso se traslada en demandas concretas. Por eso decimos que estamos enfrentando un nuevo paradigma en la forma en que las empresas, en que los países comercializan entre sí, en la forma en que se invierte, los flujos financieros hacia dónde van, cómo se dan, en definitiva, cómo se da ese crecimiento, esa producción de bienes y servicios. Y obviamente que en ese cambio de paradigma, diría que el factor ambiental, el primero de estos factores ESG, es donde vemos la mayor velocidad en el cambio del paradigma. Cada vez más se pide esto que digo, cuando me refiero a un producto o a un servicio, quiero ver qué huella de carbono hay atrás de ese producto. ¿Cuál es el impacto que ese producto ha tenido en la conservación de la naturaleza, en el cuidado de los activos naturales que tiene cada uno de esos países? Y dentro de este cambio de paradigma, obviamente que lo que tratan en el día de hoy, la transición energética juega un rol central, porque tiene un impacto en todo esto en toda esta nueva forma de concebir los negocios según cómo lo estamos viendo. Uruguay tiene una posición muy buena, como dijo el ministro Paganini, en términos de ESG. Omar se refirió a un indicador particular del trilema que están abordando en el día de hoy. En términos más genéricos, ESG, si vemos el indicador que tiene JP Morgan de 61 países, Uruguay está en el número 4 con su evaluación completa en los 3 factores que estaba mencionando. Y obviamente que esa buena posición en términos de ESG tiene un impacto ya hoy para Uruguay positivo en mercado de capitales, el financiamiento y también en lo que es el comercio. En el mercado de capitales, en el mercado de nuestra deuda, diría que las calificadoras de riesgo cada vez incorporan más en su metodología, de forma cada vez más explícita también, lo que es la evaluación de estos factores. Y hoy Uruguay, gracias a esta posición responsable ambientalmente en los factores ESG de forma genérica, junto a su prudencia en políticas macroeconómicas, hoy Uruguay tiene su nota crediticia más alta de su historia. Hoy Uruguay también tiene el menor spread crediticio en los mercados de valores, en la diferencia de la tasa de interés con respecto a su referente de Estados Unidos, es el más bajo de Latinoamérica. De ahí también hay una demanda de inversores por el crédito uruguayo en donde está incorporado estos elementos que mencionaba anteriormente. En lo que tiene que ver con la producción y el comercio, también la responsabilidad ambiental y los atributos ambientales certificados le dan a Uruguay una oportunidad para tener un factor competitivo positivo. Si hasta ahora la escala, el tamaño de Uruguay y la distancia, la ubicación de Uruguay podían ser atributos negativos para el comercio, el incorporar los aspectos ambientales le da una competitividad mayor al país y le permite que se inserte en las cadenas de comercio internacional de una forma mucho mejor, es decir, que accedo a mejores precios o accedo a mejores mercados. Para aterrizar un poco lo que estamos diciendo, así como en algún momento, así como hoy,
para exportar carne necesitamos el sellito de libre de aftosa, dentro de muy poco vamos a necesitar el sellito de libre de deforestación. Es decir, la conservación del bosque nativo va a ser un atributo que nos van a pedir nuestros mercados. Y hoy ya, y cada vez más para adelante, Europa está analizando el producto que compra, cuánto impacto de gases de efecto invernadero tiene ese producto. Me refiero al mecanismo de ajuste de carbono en frontera. Con lo cual, ya hoy, si bien esto no se aplica para la carne, va a demorar mucho, hoy es en fertilizantes, en acero, pero para ahí es donde va el mundo y ahí, como hacedor de política económica, uno tiene la responsabilidad de mirar para adelante y adelantarse a esos tiempos. Hasta ahí, en la situación de Uruguay, y que, como vemos, tiene una enorme oportunidad de diferenciarse por la posición líder que está teniendo en el tema ambiental. Quisiera ahora pasar a ver qué es lo que está haciendo en concreto la política económica para llevarnos a esta situación y para lograr seguir avanzando en los compromisos ambientales. En primer lugar, con la ley madre del gobierno, que es la ley del presupuesto nacional, cuando asume la administración, prepara lo que son los siguientes 5 años de su gobierno, 4 y el primer año del siguiente gobierno. Ahí ya pusimos un artículo, el 533, en donde incorporábamos la política ambiental en la política económica. Ya no es Ministerio de Ambiente, Ministerio de Economía, sino se internaliza la política ambiental en la política económica. El efecto climático, la adaptación y la mitigación del cambio climático, la reducción de los gases de efecto invernadero, la conservación de la naturaleza están dentro de lo que es el diseño de la política económica, de lo que es la planificación de las políticas públicas. ¿En qué se traduce esto? Porque esto es algo declarativo, global. Eso fue el puntapié para iniciar una serie de pasos concretos. Y ahí es donde tenemos que ir a pasos concretos para motivar al sector privado, porque al final del día básicamente es el sector privado el que nos va a permitir avanzar en este sentido, y para pasos concretos con respecto al gobierno. Con respecto al sector privado, la enorme herramienta que tiene el gobierno es la de poner incentivos o penalidades económicas para que la decisión privada se internalice el tema ambiental. Y eso es lo que hemos hecho. Yo creo que a partir de la COP26, ahí uno vio que participó Uruguay por primera vez, participó el Ministerio de Economía por primera vez, Ambiente venía participando de hace varios años. Ahí uno vio por primera vez una enorme participación de los ministros de Economía, y ahí es donde aparece lo económico como herramienta para incentivar, para apoyar, para empujar en esta transición. En materia fiscal, en materia tributaria, en materia fiscal, para ir a ejemplos concretos, hemos cambiado parte del IMESI en las naftas por un IMESI, por una tasa, un impuesto relacionado con la emisión de dióxido de carbono, relacionado con la combustión de este combustible. Este impuesto es aproximadamente de $150 por tonelada. Miro a los ingenieros, me puedo estar equivocando, esto es dinámico, pero es de los mayores del mundo. No sé si no es el impuesto de dióxido de carbono por tonelada emitida más alto del mundo. Esto es algo concreto que pusimos y de alguna manera también nos va a ayudar en el mecanismo que Europa está pensando de ajustar en su frontera al introducir un producto de acuerdo al carbono que haya emitido ese producto. Esto nos ayuda, nos pone, porque se va a reconocer el impuesto que Uruguay tiene en la emisión de dióxido de carbono. También hemos modificado el impuesto específico que se aplica a los vehículos eléctricos y a los vehículos eléctricos híbridos.
Omar mencionaba claramente el desafío que tenemos en el tema movilidad y bueno, a partir del 1 de enero de este año los vehículos 0 kilómetros están exentos de pagar este impuesto específico interno. Y luego también hemos, a nivel de la Comisión de Promoción de Inversiones, que tenemos una cantidad de indicadores para evaluar los proyectos y darle determinado puntaje, y eso lo permite acceder a beneficios fiscales. Se han incorporado cada vez más las tecnologías limpias y el encare del tema ambiental en las inversiones. Obviamente que todas estas políticas que he mencionado como ejemplos, hay otras, todo esto tiene costos. Es fundamental que desde el Ministerio de Economía se mida los costos, los recursos que tenemos, los dineros de los uruguayos, de los contribuyentes son limitados y en un contexto además de un gobierno que baja impuestos y que la solución no es aumento de impuestos para dar esta respuesta, entonces hay que ser muy cuidadosos con la política que se elige. Políticas sectoriales que diseñan los ministerios, pero que desde Economía tenemos que elegir la que sea mayor costo efectiva. Y también por un tema de justicia intergeneracional, como se ha manifestado de preocupación en este panel. En Economía tenemos un modelo de impacto macroeconómico en donde medimos las distintas opciones, qué impacto tiene en términos de costo y qué impacto tiene en materia económica los compromisos del Acuerdo de París. El ministro Paganini decía, hemos presentado el segundo paquete de acuerdos de París, las NDC2. Bueno, el impacto de estos compromisos están medidos en un modelo que junto con los demás ministerios estamos llevando adelante. Paso ahora a lo concreto que ha hecho ya no el gobierno a nivel del sector privado, sino que el gobierno ha hecho para manifestar este compromiso de progresar en la responsabilidad ambiental. Uruguay diría que se encuentra en este momento en la frontera de lo que se está haciendo en materia de finanzas sostenibles, de un financiamiento que está relacionado al comportamiento ambiental del país. Y la misma idea se puede obviamente replicar, y esperemos que así sea, a nivel del financiamiento del sector privado. La idea es muy sencilla, es cuánto contribuye cada país con el ambiente, cuánto contribuye cada país, lo que los economistas llamamos con este bien público global. Bueno, si los distintos países contribuimos de manera distinta en la provisión de este bien público global, el costo de financiamiento para los países debería de ser distinta. Es decir, hay que reconocer y beneficiar a aquellos países que tenemos un comportamiento ambiental más positivo. Basado en esa idea muy simple, como dijo Omar, a fines del año pasado, el gobierno, en un trabajo conjunto del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Industria, del Ministerio de Ganadería, de la Cancillería y del Ministerio de Economía, emitió en los mercados de capitales un bono cuya tasa de interés está atada a 2 indicadores ambientales que fueron tomados de las NDC1 del Acuerdo de París. Si Uruguay llega a esos indicadores, a esos objetivos que se ha trazado en el Acuerdo de París, Uruguay tiene que pagar una tasa de interés menor, es beneficiado en ese instrumento. Si por el contrario Uruguay no llega a los compromisos del Acuerdo de París elegidos, Uruguay es penalizado y paga una tasa de interés mayor. Veamos que es la primera vez que tenemos en el mundo un instrumento con un cupón que puede ir hacia arriba o hacia abajo de acuerdo a su comportamiento ambiental, y tenemos aquí una consecuencia directa de las NDC del Acuerdo de París. Hasta ahora, quien no cumplía los compromisos de París decía no lo pude cumplir por tales motivos, pero no había una consecuencia directa para esa falta de cumplimiento. En la misma línea, Uruguay está trabajando con el Banco Mundial para que los préstamos que otorgue el Banco Mundial, y digo los en plural porque lo estamos trabajando para el caso uruguayo con la idea que sea escalable,
el préstamo está también asociado, la tasa de interés de ese préstamo también asociado a indicadores alineados al Acuerdo de París, con la diferencia que no hay una penalización, sino que hay un beneficio, una menor tasa de interés cuando se cumplen los objetivos que se elijan. Ahí hay una discusión bien importante de quién financia la baja en la tasa de interés. Entendemos que no tiene que ser el Banco Mundial porque todos los países somos accionistas del Banco Mundial. Eso quiere decir que todos los países tendrían que estar financiando el beneficio que recibe Uruguay, sino que nuestra inclinación y por lo que estamos proponiendo es que sean los países desarrollados que más han contaminado, y esto no es una visión solamente de Uruguay, sino es una visión que la propia Naciones Unidas en su evaluación habla de la responsabilidad compartida, pero diferenciando la contribución que han hecho los distintos países en términos de gases de efecto invernadero. La propuesta es entonces, y creemos que es una oportunidad para los países desarrollados, para dar estos recursos concretos para financiar la baja de tasa de interés para el caso uruguayo, pero realmente a nivel internacional. Creemos que es una oportunidad para que los países puedan cumplir los compromisos que han asumido. En síntesis, concluyendo entonces, como decía al inicio, realmente el mundo está enfrentando un paradigma en el tema ambiental. Uruguay no puede quedarse atrás, no podemos aislarnos, por lo contrario, entendemos que tenemos una gran oportunidad, que estamos en una muy buena situación, como hemos venido internalizando la política ambiental en la política económica, cómo hemos medido las políticas de manera de ser costo efectivas y cómo hemos aportado instrumentos concretos como los que he mencionado en la tarde de hoy. Entendemos que la mitigación y la adaptación del cambio climático, esta transición que estamos recorriendo, no solamente implica mitigar riesgos, como seguramente sea el foco de la tarde de hoy, lo que estén discutiendo, pero sino también se trata de aprovechar oportunidades. Para Uruguay, esta transición es una gran oportunidad y creemos que se requiere un esfuerzo colectivo del sector privado, del sector público, de la academia, de los que están en la cancha, de todos juntos para venir con ideas innovadoras, con avances tecnológicos y con innovaciones financieras que realmente nos den oportunidades en términos de inversión y en términos de mayor empleo y de mayor calidad. Y de esta manera estamos contribuyendo para el bienestar de nuestros ciudadanos, tanto en lo ambiental como en lo que hace a mejor y mayor empleo para ellos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora ministra, por su presentación. Para finalizar la sesión ministerial, invitamos ahora al señor ministro de Ambiente del Uruguay, Robert Bouvier. Adelante y bienvenido. Muy buenas tardes, señor presidente de ANCAP, señores colegas ministros, señor secretario Garpel, señores directores de empresas públicas y demás autoridades. Es un gusto para mí, como ministro de Ambiente, estar acá. Con la creación del Ministerio de Ambiente, el país cumple en jerarquizar la temática ambiental, lo que refleja la clara prioridad de la actual administración que asigna la materia. Como ustedes saben, Uruguay es un país reconocido mundialmente por haber realizado esfuerzos tempranos de conversión de su matriz energética y la consecuente contribución a la mitigación del cambio climático. Tanto este punto de vista como otros aspectos ambientales y que hemos acompañado la primera transición energética del país y actualmente estamos acompañando una segunda etapa de este proceso que busca la descarbonización paulatina de otros sectores relacionados con la energía, además de la ya mencionada matriz eléctrica nacional. Nos encontramos trabajando en forma articulada
con el Ministerio de Industria y Minería para acompañar los procesos de desarrollo de nuevas tecnologías y asegurar que se realicen de forma sostenible. En este sentido, varias áreas del Ministerio de Ambiente están involucradas en estos procesos. Uruguay ha avanzado sostenidamente en la instalación de un importante número de parques eólicos para la producción de energía renovable que alimentan la matriz energética del país y nos brindan independencia energética, lo cual permite aumentar la oferta de energía de una manera limpia, sostenible y baja en emisiones de gases de efecto invernadero. Actualmente el Ministerio se encuentra trabajando junto al MIEM y otros actores relevantes como UTE y ANCAP en análisis de distintas posibilidades de proyectos e iniciativas relativas al hidrógeno verde en el país, también como parte de esta segunda transición energética. Además, nos encontramos trabajando en la definición de aspectos normativos necesarios para llevar adelante este proceso con la mayor responsabilidad y el cuidado ambiental correspondiente. Estamos impulsando en forma conjunta la movilidad sostenible, parte fundamental de esta segunda transición. El transporte constituye más de la mitad de las emisiones de CO2 del país y en este sentido Uruguay se ha propuesto avanzar hacia un transporte de bajas emisiones, para lo cual el cambio tecnológico es clave. En este sentido, a través de distintas iniciativas conjuntas, hemos avanzado en la incorporación del transporte público eléctrico, tanto taxis como ómnibus. Los taxis eléctricos se encuentran operando en Montevideo con más de 100 unidades y más de 50 ómnibus eléctricos circulan en Montevideo y el interior. La incorporación de dichas unidades fue resultado de un esfuerzo conjunto interinstitucional del Gobierno Nacional, gobiernos departamentales y empresas de transporte público, lo que permitió la compra mediante subsidio de estas unidades dotadas con mayor tecnología y con mayores beneficios económicos y ambientales. Estamos convencidos que nuestro país debe continuar y por eso seguimos trabajando por esta senda, con la incorporación de más vehículos eléctricos para el transporte público. Esto permitirá no solamente reducir emisiones de gases de efecto invernadero, sino mejorar la calidad del aire de las ciudades, la contaminación por ruido y también las experiencias de viaje. Pero además, y como muchos de ustedes saben, la movilidad sostenible va más allá de la incorporación de vehículos limpios. Abarca aspectos como el uso del espacio público, la calidad, las mejoras, la calidad para el peatón, para el ciclista, el acceso a las oportunidades que ofrecen las ciudades, la mejora en los tiempos de viaje y los beneficios económicos que pueden surgir de estos cambios. Desde nuestro Ministerio estamos promoviendo el enfoque de evitar, cambiar y mejorar. Evitar viajes innecesarios, cambiar la manera de trasladarnos y mejorar la eficiencia energética de la flota vehicular y de la operación de los sistemas de transporte. Debemos apuntar al cambio de los hábitos de las personas a través de la difusión y capacitación, transmitir la importancia de la sostenibilidad y las oportunidades y beneficios que brindan estos modos de transporte. Por esto y de parte trata la política de movilidad urbana sostenible, este marco en el que hemos trabajado durante los últimos años y que recoge todas estas ideas y una serie de medidas para promover la movilidad sostenible, en principio a nivel urbano, pero que tendrá un alcance nacional a mediano y largo plazo. Al mismo tiempo, y ya adentrándonos en el segundo tema del día referido a la estrategia climática a largo plazo, permítanme decir que las políticas sectoriales deben necesariamente incorporar la dimensión del cambio climático y sus posibles impactos y manera de disminuir la generación de gases de efecto invernadero. De esta manera, y siguiendo estos lineamientos y con un horizonte al 2050, nuestra estrategia climática a largo plazo fue presentada bajo el Acuerdo de París a fines de 2021. La estrategia muestra escenarios de emisiones a 2050 y entre ellos un escenario aspiracional que alcanza la neutralidad del dióxido de carbono en este año. Este desafío implica que el país, para alcanzar dicho escenario, deberá seguir realizando esfuerzos de desarrollarse de la manera más limpia posible. De dicha estrategia se proponen escenarios de emisiones de acuerdo a distintas políticas y acciones que el país deberá continuar, si espera seguir con esa neutralidad de CO2. Las acciones y medidas que el país irá desarrollando se encuentran a un nivel más concreto en las sucesivas contribuciones determinadas a nivel nacional y que el país ha presentado, en las cuales ya hemos presentado 2 ante el Acuerdo de París y la comunidad internacional. La visión de largo plazo de la estrategia incluye no solamente aspectos de mitigación, sino aspectos de adaptación al cambio climático, principal preocupación del país en esta materia. Países como el nuestro son países muy afectados, pero no somos parte del problema, ya que no somos los responsables de haber generado una de las crisis más importantes de la historia de la humanidad, pero sí nos afecta especialmente debido a nuestra economía agroindustrial, de servicios y nuestra ubicación geográfica,
que expone a nuestra población y infraestructuras y producción a diferentes amenazas climáticas. Pero sí somos parte de la solución y estamos comprometidos a adoptar las medidas adecuadas para poder dar lugar a un cambio transformador esencial para lograr un mundo sostenible y equitativo. Y sobre todo, lograr la justicia climática, porque quienes menos han contribuido al cambio climático se ven afectados de forma desproporcionada. Por último, y con respecto a las líneas de acción que se esperan llevar adelante en materia de energía para encaminarnos hacia la neutralidad del dióxido de carbono, es importante trabajar esforzadamente en lograr el almacenamiento de energía proveniente de fuentes renovables, de fuentes variables, de manera de hacer un mejor aprovechamiento de estos recursos. Otras acciones claves también son de enorme importancia, como el aumento de la capacidad instalada, fundamentalmente en base a energías renovables, la sustitución de fuentes de energías hacia la de menor o cero emisiones en distintos sectores de consumo y avanzar en una producción competitiva de hidrógeno al respecto del transporte de carga y pasajeros de larga distancia. En definitiva, nos espera un gran desafío por delante, pero el país cuenta con las capacidades, recursos y herramientas necesarias para seguir siendo un ejemplo a nivel mundial de desarrollo limpio y responsable con el ambiente. Muchas gracias.